Juan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilario Silva, alumno del Instituto de Filosofía de Guadalajara, actualmente cursando el seminario de existencialismo. Eh, y en esta presentación, pues voy a tratar de hacer una síntesis de esta corriente filosófica que estuvimos viendo durante este curso. Para comenzar, pues quisiera presentar los elementos que configuraron el nacimiento de esta corriente y podemos comenzar mencionando que es una filosofía, una corriente filosófica posterior al hegelianismo y al post-hegelianismo. Había un desencanto porque esta filosofía pues era una filosofía demasiado especulativa que se quedaba muy en lo abstracto. Había mencionado que pues que la razón solamente pues era como lo más importante, ¿no? La razón humana que podía explicar pues toda la realidad, ¿no? Con esa frase tan célebre de Hegel que decía que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces frente a ello hubo como un desencanto, como un hastío de esta filosofía porque se olvidaba de la existencia humana. Aunado a eso, pues podemos mencionar también el periodo de las guerras mundiales, pues que, pues como todos sabemos, generó, pues, o más bien ocasionó mucha tragedia, muchas muertes, mucho sufrimiento, y entonces, pues a partir de estos conflictos bélicos, pues como que el ser humano pierde la esperanza, ¿no? La filosofía parecía que no había servido de nada, entonces, pues algunos pensadores eh, comenzaron a reflexionar sobre el sentido de la existencia, ¿no? Después de las guerras mundiales. Parecía que el hombre estaba desamparado en el mundo, no, no había sentido, no había ningún sentido. Incluso algunos pensadores llegaron a olvidarse de Dios o dejarlo de lado, algunos otros no. Pero bueno, más o menos este contexto de desencanto y de tragedia frente a la vida y a la existencia humana fue lo que generó esta corriente filosófica. Como autores principales que estuvimos trabajando en el curso de Seminario de Existencialismo, pues podemos mencionar a Soren Kierkegaard, considerado el iniciador de esta corriente filosófica. Pues algunos lo llegan a nombrar el padre del existencialismo. Pues este filósofo danés escribió varias obras, más emblemáticas pues Temor y Temblor y el concepto de la angustia. Y este filósofo reflexiona sobre la existencia y llega a decir pues que esta existencia se desenrolla o se desenvuelve en tres estadios, ¿no? El estadio ético, el estadio estético y el estadio religioso. En primer lugar, el estadio estético, que es el estadio donde el hombre se da los placeres, a vivir la vida instintiva, y su figura emblemática que la representa pues es Don Juan, ¿no? Podríamos usar Don Juan Tenorio, hombre mujeriego, dado a los placeres, etcétera. El segundo estadio es el estadio ético, donde una vez pasado el estadio estético, el hombre ya reconoce ciertos valores, trata de vivirlos, de asumirlos, y la figura emblemática pues esto es un hombre casado, ¿no? Un hombre responsable que entiende que ya su vida se le debe a una sola mujer y ya no se da a la vida polígama, sino a la vida monógama. Una vez pasado el estadio ético, perdón, viene el estadio religioso, donde parece que la existencia el estadio ético o la ética queda suspendida en aras a una obediencia pues ciega a Dios, ¿no? Y la figura emblemática aquí va a ser Abraham en el relato bíblico del Génesis, donde Dios le pide que sacrifique a su hijo. Entonces, pues qué padre va a sacrificar a su hijo, ¿no? Pero Kierkegaard menciona que frente a el estadio religioso, el estadio ético queda de lado. Y él lo vivió en carne propia porque renunció al amor de su vida, eh, a sus tradiciones, por decirlo así, a su hábito de casarse en su contexto, porque él entendía que Dios le pedía una obra mayor. Entonces, esta es la existencia para Kierkegaard. El segundo filósofo que podemos mencionar de un pensamiento ateo y que también se le considera pues uno de los iniciadores de esta corriente es Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que pues él rescata lo dionisíaco, ¿no? Frente a lo apolíneo, lo dionisíaco como también la vida instintiva, la vida de los sentimientos y de las emociones del hombre, frente al dios Apolo, que es el dios de la razón,
y que representa pues a toda la filosofía anterior que había dejado de lado los instintos en aras a la razón. Entonces, Nietzsche recupera esta parte de la vida instintiva y dice que Dios ha muerto, ¿no? Esa frase así tajante, y que todos los valores de Occidente pues con él también han venido abajo, y de lo que se trata en adelante es de crear un nuevo sistema de valores, y que cuando el hombre lo logra pues aparece el superhombre, pues, un ser humano que está más allá del bien y del mal. Entonces más o menos esta sería la existencia para Nietzsche. Un tercer filósofo también de pensamiento ateo que podríamos mencionar es Jean-Paul Sartre, filósofo francés, en el cual pues él dice que fundamentalmente el hombre no es otra cosa que lo que él decide hacer. La existencia del hombre se da en libertad, estamos condenados a ser libres, y es una libertad que reconoce que es responsable por eso mismo de toda la humanidad. Por eso aparece la angustia, una angustia frente al sentirse ante esta responsabilidad de grandes dimensiones, de considerarse pues responsable frente a todos. Eh, a continuación, pues un grupo de filósofos de pensamiento creyente, entre los cuales destacamos a Karl Jaspers, de un pensamiento más eh, panteísta, podríamos llamarlo así, pero a final de cuentas creyente, ¿no? Y él habla de las situaciones límite, que Dios habla en estas situaciones límite de la tragedia, de la enfermedad, del sufrimiento, y es el lenguaje a través del cual la trascendencia o Dios le habla al ser humano en su existencia, porque la existencia es eso, es tragedia, es dificultad, etc. El siguiente filósofo es Gabriel Marcel, también de pensamiento creyente, pero él sí más de pensamiento cristiano, incluso católico, en el que él, sus obras de El Homo Viator y El Misterio del Ser, obras emblemáticas de su pensamiento, pues llega a decir que el ser es un misterio. Bueno, el ser es un misterio que se despliega hacia la trascendencia o hacia Dios en la fe, en el amor y en la esperanza. Mencionar que también aparece Heidegger, no lo mencioné, pero se sitúa entre Nietzsche y Jean-Paul Sartre. Heidegger, filósofo de gran importancia, que él va a mencionar que pues la metafísica se ha olvidado del ser. ¿Mm? Y menciona que pues el ser en concreto es el Dasein, el ser ahí, el hombre, el ser humano que se pregunta por su existencia, ¿no? Y él llega a decir pues que el ser se despliega en existenciarios, entre los cuales destaca pues que es un ser para la muerte, un ser que entre tantas posibilidades la más segura es que va a morir. Entonces trata de vivir su vida como proyecto, como realización, y él también se caracteriza como pues, un filósofo de pensamiento más bien ateo, ¿no? O al menos a Dios no lo menciona, porque lo único que hay es el ser humano. Como de pensamiento fenomenológico, pues él solamente describe la existencia como un fenómeno. Sus obras emblemáticas, pues obviamente Ser y Tiempo. Podemos mencionar que de las obras de estos señores, como ya mencionamos de Kierkegaard, el concepto de la angustia, de Nietzsche, pues hay varias, Voluntad de Poder, Así habló Zaratustra, de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, y también el existencialismo como un humanismo, de Karl Jaspers, su filosofía y la filosofía de la existencia, y de Gabriel Marcel, pues el misterio del ser y el Homo Viator. ¿Qué crítica se le puede hacer al existencialismo? Yo encuentro fundamentalmente que pues fue una corriente que surgió por un desencanto en el ser humano, del ser humano. Eh, Se rescata muy poco en este pensamiento quizá la vida lúdica del hombre, la existencia como felicidad, como placer, a pesar de que pues fue una corriente que también creó mucho arte, mucha literatura y que fundamentalmente pues es una corriente muy seguida, pero rescataría eso, ¿no? Que hecho en falta, más bien dicho, que se haya mencionado pues esta parte de la existencia como felicidad, como placer. Muchas gracias, es todo por mi parte.